Muy bien, continuando con el tema uso del GPS, yo les explicaré el sistema de coordenadas GPS por su servidor Luis Gustavo López Varillas en la materia de carreteras. Muy bien, descripción del GPS. Aunque la Tierra parezca ser una esfera uniforme, es mucho más uniforme y debe ser más uniforme, debido al hecho que en el GPS debe proporcionar coordenadas en cualquier lugar de la superficie terrestre. Este utiliza un sistema de coordenadas geodésico basado en un elipsoide. Un elipsoide, también conocido como esferoide, es una esfera aplanada o achatada. El elipsoide elegido será aquel que se ajuste más exactamente a la forma de la Tierra. Este elipsoide no tiene una superficie física, sino que es una superficie definida matemáticamente. Un punto sobre la superficie de la Tierra puede ser definido utilizando la latitud, su longitud y su altura elipsoidal. Un método alternativo para definir la posición de un punto es utilizando el sistema de coordenadas cartesiano, empleado en las distancias sobre los ejes X, Y, Z, desde origen o centro del esferoide. Este es el método básico que se emplea en el GPS para definir la posición de un punto en el espacio. Sistemas de coordenadas locales. De la misma manera que las coordenadas GPS, las coordenadas locales, o lo que es lo mismo, las coordenadas utilizadas en la cartografía de un país en particular, están basadas en un elipsoide local, diseñado para coincidir con el geoide del área. Usualmente estas coordenadas serán proyectadas sobre la superficie de un plano para proporcionar coordenadas de cuadrícula. Los elipsoides utilizando en la mayoría de los sistemas de coordenadas locales alrededor del mundo fueron definidos por primera vez hace muchos años, antes de la aparición de las técnicas espaciales. Estos elipsoides tienden a acomodarse lo mejor posible al área de interés, pero no podrían ser utilizados en otras zonas de la Tierra. De aquí que cada país definido un sistema cartográfico marco de referencia basado en un elipsoide local. Generalmente las coordenadas que existen están en el sistema de coordenadas locales, por lo que las coordenadas GPS deben transformarse a este sistema local. Sentidos de medida. Sobre esta superficie se definen las coordenadas geodésicas, superficies de referencia, establecidos en sus dimensiones, ejes o líneas de referencia en la superficie, latitud geográfica, ángulo medido sobre él, plano meridiano que contiene un punto sobre el plano ecuatorial y la normal al elipsoide en P. Longitud geográfica. Ángulo medido sobre el plano ecuatorial entre el meridiano origen y el plano meridiano que pasa por P. Muy bien. Incertidumbres en observaciones del GPS. Los parámetros que van a condicionar en gran medida las precisiones que podamos obtener que el GPS, el sistema y por lo tanto las fuentes de error posible pueden deberse a los satélites, al medio de propagación de las señales o a los receptores. Destacamos los siguientes. Tiempo, que son los relojes. Dado que la información que nos llega de los satélites, estos nos transmiten el tiempo exacto en el que empezamos a emitir su mensaje codificado y que los receptores miden también el tiempo exacto en el que recibieron cada señal. Podemos calcular una medida de distancia entre el receptor y el satélite, conociendo la velocidad de propagación de las ondas y tiempo transcurrido desde que se emitió la señal hasta que fue recibida. El problema surgirá como cuando los relojes del satélite y el receptor no marquen lo mismo tiempo, de tal manera que un microsegundo de desfase se traduce a un error de 300 metros en la medición de la distancia. Ionosfera. La ionosfera es la región de la atmósfera que se sitúa aproximadamente entre 50 y 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Posee la particularidad de que los rayos ultravioletas procedentes del Sol ionizan las moléculas de gas que allí se encuentran, liberando electrones, produciendo de esta forma una dispersión no lineal en las ondas electromagnéticas enviadas por los satélites. Cada onda
se desacelera a un ritmo inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Este error se puede reducir utilizando cualquiera de los siguientes métodos. El primero consiste en determinar el error ionosférico en unas condiciones que correspondan a lo que entendemos por un día medio y aplicar este factor de corrección a todas nuestras mediciones. Esta no es una solución idónea, pues con las condiciones de este día medio no suelen coincidir con las que se dan normalmente en el momento de la observación. Sin embargo, es la única corrección que puede aplicar algunos tipos de receptores para los cuales entre la información emitida por el satélite existe un modelo ionosférico. El segundo método se basa en el hecho de que cuando la luz atraviesa la ionosfera se desacelera a un ritmo inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, de manera que cuando menos sea la frecuencia de la señal, mayor será su desaceleración. Así, al comparar el momento de llegada a dos señales de distinta frecuencia y emitidas al mismo tiempo, podemos deducir el retraso que ha sufrido y aplicado la corrección calculada. Podemos eliminar gran parte de este tipo de error. Un retraso puede producir, esta oscila entre 2 a 50 nanosegundos, que también es de 0.6 a 15 minutos. Muy bien, la troposfera. Estos errores se cometen cuando se produce una refracción de las ondas según las distintas condiciones meteorológicas de temperatura, presión y humedad relativa del aire que se encuentra a su paso. Para eliminar estos errores se aplican modelos troposféricos ya establecidos o mediante algoritmos de estimación del retrato troposférico. La capa inferior o troposfera se extiende desde la superficie hasta unos 10 a 15 kilómetros de altitud, menor en los polos o mayor en el ecuador. Contiene aproximadamente el 75% de la masa de los gases totales que componen a la atmósfera. En esta capa la temperatura disminuye con la altitud. Viene lo que es el efecto multitrayectoria. Se produce cuando las señales transmitidas desde los satélites no siguen una línea recta, sino que son reflejadas en distintos lugares antes de alcanzar el receptor, lo que conlleva al cálculo erróneo. Debido que es erróneo de la distancia. Para eliminar este error se utilizan técnicas para el procesamiento de la señal, el diseño más idóneo del receptor y sobre todo la elección del punto más apropiado para la observación, en caso de que sea posible. Error según los ángulos de los satélites. La geometría básica por sí misma puede magnificar estos errores mediante un principio denominado dilatación geométrica de la precisión. Este principio pone de manifiesto que las mediciones pueden ser más o menos exactas en función de los ángulos relativos entre los satélites que utilicemos, de manera que aumentan el valor absoluto de todos los errores. La distancia de los satélites a un punto se representa como una circunferencia cuyo borde sea una franja gruesa, lo que indica una distancia con más o menos un error, por lo que el lugar en el que está situado el receptor, en vez de ser un punto, sería un volumen. Levantamiento con el GPS. Probablemente para el topógrafo o el ingeniero sea aún más importante la práctica o el uso efectivo del GPS que la teoría, claro. Como cualquier herramienta, el GPS será tan bueno como su operador o un planteamiento adecuado y una buena preparación son los ingredientes esenciales para un trabajo exitoso, así como el conocimiento de las posibilidades y las limitaciones en el sistema. Muy bien, ¿por qué usar el GPS? El sistema GPS tiene numerosas ventajas sobre los métodos de topografía tradicionales. Uno de esos es que no se requiere la visibilidad entre los puntos como en la topografía, que tiene que ser visible para poder observar estos puntos mediante los aparatos que utilizan. Puede ser usado en cualquier momento del día o noche y bajo cualquier condiciones climáticas, sabiendo que cuando se hace un levantamiento topográfico tiene que estar un clima adecuado para que esto sea exacto y no existan incomodidades. Se obtienen resultados con precisión geodésica.
Se puede contemplar más trabajo o menos tiempo y con menos gente. Errores intencionales. Inicialmente, el sistema GPS podría incluir un cierto grado de error aleatorio, de 15 o más metros de forma intencional. Eso fue llamado disponibilidad selectiva y se utiliza como medida de seguridad. El Departamento de Defensa introducía ciertos ruidos en los datos de los relojes satelitales, lo que a su vez se traduce a un error en los cálculos de posición. También podía enviar datos orbitales ligeramente erróneos a los satélites que estos reenvían los receptores GPS como parte de la señal que emiten. Fue eliminada el 12 de mayo del 2000 por el presidente estadounidense aquel entonces, Bill Clinton. GPS diferencial. El GPS diferencial introduce una mayor exactitud en el sistema. Este tipo de receptor, además de recibir y procesar la información de los satélites, recibe y procesa simultáneamente otra información adicional. Procede de una estación terrestre situada en un lugar cercano y reconocido por el receptor. Esta información complementaria permite corregir con las inexactitudes que se pueden introducir en las señales que el receptor recibe de los satélites. En este caso, la estación terrestre transmite al receptor GPS los ajustes que es necesario realizar en todo momento. Esto los contrasta con su propia información y realiza la corrección mostrada en la pantalla, los datos correctos con gran exactitud. También, el margen de error de un receptor GPS normal puede estar entre los 60 y los 100 metros de diferencia con la posición que muestra su pantalla. Para un desplazamiento normal por tierra en 100 metros de diferencia no debe ocasionar ningún problema, pero para realizar la maniobra de aterrizaje de un avión, sobre todo si las condiciones de visibilidad son bajas, pueden llegar a convertirse en un desastre. Sin embargo, el GPS diferencial reduce el margen de error al menos de unos metros de diferencia en la posición indicada. Métodos y aplicaciones de posicionamiento del GPS. Existen distintos criterios a la hora de clasificar los métodos de observación posicionamiento del GPS. Se puede clasificar según distintos factores. Criterio de clasificación según el sistema de referencia. 1. Absoluto. Se calcula la posición de un punto utilizando las medidas de pseudodistancias por el código con un solo receptor. La precisión del método está en menos de 10 metros. Función del código utilizado. 2. Relativo diferencial. Es necesario observar al menos con dos equipos simultáneamente las mediciones que pueden hacer por código o por fase. Se determina la distancia o incremento de coordenadas entre las antenas de los receptores, diferencia de posición entre ellos. A este método se le suele denominar diferencial. La gran ventaja de este método radica en que los errores de posicionamiento muy similares en ambos puntos son eliminados en su mayor parte. Segundo movimiento del receptor. Estático se determina un único trío de coordenadas, los cuales ya conocemos X, Y, Z directamente, o delta X, delta Y y delta Z. Si el posicionamiento es diferencial de una antena o a partir de una serie de observaciones realizadas durante un periodo de tiempo en el que no se sufren desplazamientos superiores a la precisión del sistema, existe redundancia en la observación. 2. Cinemático se denomina el conjunto de coordenadas igualmente X, Y, Z directamente o delta X, Y y Z. Si el posicionamiento es diferencial en función del tiempo y la situación de la antena, lo cual estará en movimiento superior de la precisión del sistema. No hay redundancia de coordenadas de los puntos, por lo tanto, se obtiene sin redundancia las coordenadas en un punto a partir de una muestra única de datos o época. Métodos de posicionamiento. Se trata del clásico posicionamiento para la medida de distancia con gran precisión de 5 milímetros más un ppm o partes por millón, en el que dos o más receptores se estacionan y observan durante un periodo mínimo de media hora, uno o dos o más, según la redundancia y precisión necesaria en función de la configuración de la constelación local y distancia a observar. Según el movimiento del receptor estático, se determina el único trío de coordenadas X, Y, Z, como ya lo habíamos mencionado, directamente, o delta X, delta Y y delta Z. Si el posicionamiento diferencial de una antena o
partir de una serie de observaciones realizadas durante un periodo de tiempo en el que no se sufre el desplazamiento superior a la precisión del sistema. Método estático relativo estándar. Se trata del clásico posicionamiento para la medición de distancia con gran precisión, es igualmente 5 milímetros y más un ppm o partes por millón, en el que 2 o más receptores se estacionan y observan durante un periodo mínimo de media hora, 1 o 2 más, según la redundancia y precisión necesaria del funcionamiento de la configuración de la constelación local, distancia a observar, igualmente. Método estático relativo rápido. Simplemente es una variante del método estático relativo estándar. Desde esta forma se reduce a un periodo de observación hasta 5 o 10 minutos por estación, manteniendo los mismos órdenes de precisión que para el método estático. Método cinemático relativo. El receptor de referencia estará en modo estático en un punto de coordenadas conocidas, mientras que el receptor móvil deberá ser iniciada para resolver la ambigüedad de una de las siguientes formas: mediante una observación en estático o bien partiendo de un punto de coordenadas ya conocidas. Y por último, elementos básicos para instalar una estación permanente. 1. Un receptor y una antena GPS geodésico. 2. Un PC para almacenar y administrar la información. 3. Programa de automatización. Y 4. Fuentes interrumpibles de energía. Aunque una estación permanente puede funcionar con un alto grado de automatización, nunca es posible prescindir totalmente de personal técnico entrenado que realice controles rutinarios, resuelva problemas imprevistos, atienda a las tareas de mantenimiento programadas, etc. Bueno, muchas gracias. Los dejamos con el siguiente compañero.